Twister o Tornado de 1996, producida por Steven Spielberg y dirigida por Jan de Bont, es una de las películas más locas que he visto en mi vida. ¿Y mi camioneta? Tiene acción y adrenalina en todo momento y nos muestra tornados locos y realistas, como si el equipo de filmación hubiera ido a perseguirlos para sacar tantas tomas increíbles. La historia de cazadores de tormentas con mentalidad científica no fue solo una película para palomitas de maíz. Visualmente fue una de las películas más influyentes de la década. Pero ¿cómo es que se hizo esto en 1995? ¿Y por qué sus efectos se ven tan realistas? Pues de eso hablaremos hoy. De los efectos especiales y visuales de la película que nos muestra a una vaca voladora. Así que vayamos. Tornado. Ok, para ponernos en contexto, la película fue producida por Amblin Entertainment de Steven Spielberg con el respaldo financiero de Warner Bros. Y Universal Pictures tras leer un tratado de un guión aparentemente sin autor, por lo que la empresa recibió demandas millonarias. Pero en sí la historia de cómo se creó Twister comienza con un desafío. En concreto uno que Steven Spielberg y su socia productora Kathleen Kennedy le propusieron a Industrial Light and Magic. Querían averiguar si el gigante de efectos visuales con sede en el área de Bahía, fundado por George Lucas en 1975, tenía la capacidad de crear tornados virtuales. La respuesta, como era de esperar, fue un sí, y esto con una prueba loquísima de un cortometraje de un tornado mandando volar un tractor hacia un auto. A partir de su trabajo en Star Wars, ILM había revolucionado los efectos especiales cinematográficos. A mediados de los 90, resucitó a los dinosaurios de la extinción con Jurassic Park. También creó los efectos para Terminator 2, creó personajes generados por computadora totalmente interactivos para Casper y diseñó pieles de animales digitales con textura para Jumanji. Pero aún así la empresa nunca había intentado nada parecido a replicar una fuerza de la naturaleza. Y al frente del equipo estaba Steven Fangmeyer en su primera aparición como supervisor de efectos visuales. Y para entender en realidad cómo es que todo esto fue posible, tenemos que tener en claro que en esta producción en particular, el equipo de efectos y el equipo de rodaje en el campo trabajaron conjuntamente, lo que quiere decir que los que iban a hacer los tornados digitales también fueron a las localizaciones para poder determinar y coordinar los espacios que debían dejar para los efectos digitales, y por eso primero debemos hablar del caótico rodaje. Jan de Bont fue el que se quedó con la dirección y digamos que él es un director apasionado. Prácticamente se obsesionó con el realismo que debía tener la cinta, por lo que hizo hasta lo imposible para lograr tal hazaña, lo que provocó situaciones tan peligrosas como el mismo tornado que casi hacen que el proyecto se cancele. Digamos que fue un rodaje tormentoso. La cinta fue rodada en toda Oklahoma y Iowa con un presupuesto que superó los $90 millones. Los equipos de efectos especiales crearon entornos que simularon la destrucción que deja un tornado basándose en filmaciones y documentales reales que le permitieron al elenco experimentar la violenta imprevisibilidad de estos fenómenos naturales tan peligrosos. Crearon sets de casas cayéndose que eran controlados hidráulicamente y derrumbaron estructuras reales para que todo se viera creíble. El clima fue una dificultad. Constantemente habían lluvias torrenciales que arrastraban lodo a donde estaban los vehículos del equipo de producción y sacarlos de ahí requería dinero y pérdida de tiempo. Y esto sin contar las granizadas, relámpagos y los vientos intensos del lugar. Y se grabó justo en el tiempo donde hay tornados y siempre habían alertas por lo que tenían que salir corriendo del lugar. Pero a medida que avanzaban los rodajes, el tiempo cambió hacia un calor intenso y esto también fue otro problema. Debido a que los cielos nublados no siempre estaban disponibles, de Bont tuvo que filmar muchas de las escenas de persecución de tornados de la película a plena luz del sol, lo que requirió que Industrial Light and Magic duplicara su plan original de 150 tomas, reemplazando digitalmente el cielo. Para poder simular estar cerca de los tornados, necesitaban simular
simular mucho viento, lluvias, a veces granizada, y lanzar escombros cerca de los actores. Para poder hacer esto, el equipo tuvo toneladas de hielo y grandes trituradoras de hielo montadas en camiones para hacer tomas de granizo en movimiento. Y también habían enormes motores a reacción, o sea de avión, montados en remolques de camiones que generaban vientos de alta velocidad para derribar árboles y aplastar tallos de maíz. También tenían ventiladores gigantes a donde rociaban agua para simular la lluvia, y todo esto hacía que grabar se hiciera peligroso no solo para los operadores, los que llevaban las cámaras y los que manejaban estos equipos, sino también para los actores. Y el ruido que hacían estas máquinas imposibilitaba la comunicación entre todos, por lo que los diálogos entre los actores se realizaban como guía, y ya después en un estudio se grababan las voces nuevamente, y el director tampoco podía comunicarse con nadie, lo que traía fallas en los rodajes. Tanto así que un día se fue de manos con un asistente de cámara que no había dado una señal, por lo que Burgess, el director de fotografía, y su equipo abandonaron el set para gran sorpresa del elenco. Y el encargado de reemplazarlo fue Jack Green, quien también terminó herido cuando un techo manipulado hidráulicamente en la escena donde rescatan a Meg lo golpeó en la cabeza y le lastimó la espalda, lo que requirió que lo hospitalizaran rápidamente, por lo que el director mismo tuvo que reemplazarlo en sus deberes. Y esto no fue todo. Bill Paxton y Helen Hunt también quedaron cegados temporalmente por unas lámparas electrónicas brillantes sin filtro que se utilizaron para hacer que el cielo detrás de los actores pareciera oscuro y tormentoso, por lo que tuvieron que usar gotas y lentes especiales durante más de 2 semanas. Y en otra escena, después de quedar cubiertos de mugre arrastrada por el viento mientras filmaban en una zanja, se informó que los dos protagonistas necesitaban vacunas contra la hepatitis, y se informó que Bill había sufrido golpes recurrentes en la cabeza al igual que Helen, quien en la escena donde debía saltar al maíz se soltó y recibió un golpe terrible que le provocó una conmoción cerebral. ¡No jodas! Y el primer día utilizaron polvo real con ventiladores que les entró en los ojos y se los infectó. Y también utilizaron un camión cisterna real para la escena donde lo vemos caer, por lo que tuvieron que tener también inmensas grúas para poder lograr el truco. ¿Y la explosión? Pues claro que tuvo que ser real. Pusieron más de 1000 galones en el camión cisterna y lo soltaron a la carretera para que hiciera kabum. Y lo hicieron 2 veces. Y solo la escena donde la camioneta pasa a través de la casa se demoró en rodarse 6 semanas. La casa rodando sí se hizo con CGI, pero en la carretera sí pusieron una casa especial diseñada para grabar la entrada y la salida del automóvil. Y para las vistas interiores construyeron 7 sets y secciones diferentes para grabar a toda velocidad para una escena de menos de 1 minuto. Es increíble toda la dedicación y detalle que le pusieron. Y para el clímax de la película, cuando nuestros héroes se sujetan a un fierro para evitar ser succionados por el tornado, construyeron una plataforma móvil que podía colgarlos en distintos ángulos y grabarlos de tal forma que parecieran estar jalados hacia arriba. Aquí no usaron ninguna pantalla verde ni azul. Todo fue filmado en paisajes reales y con total libertad. Industrial Light and Magic les dijo que grabaran como quisieran porque ellos después ya adaptarían sus efectos de acuerdo a lo que se tenía, y así lo hicieron. Pensaron que sería fácil, pero nada que ver. Puede que el reparto y el equipo de Twister lo haya pasado mal, pero el equipo de efectos visuales también se enfrentó a obstáculos. Si bien el realismo era primordial, quedaba una pregunta clave: ¿cómo se veían exactamente los tornados de cerca? Millones de personas habían visto y sobrevivido a tormentas mortales, pero pocos la habían capturado en película más allá de un video granulado. Con la referencia que se pudo adquirir en la mano, el equipo de Frank Meyer se embarcó en una serie de complementos personalizados para el software 3D que ILM estaba usando en ese momento, el software Dynamation. Y usando la simulación de partículas, más de 5 a 10 millones comenzaron a coreografiar la forma en la que se mueven los tornados, y a estas partículas luego las convirtieron en suciedad más visible para añadirle también escombros y todo lo que se ve en la pantalla. Yo no soy animador, pero para su tiempo esto debió ser súper difícil. Hicieron esto después de mucha investigación tratando de descubrir el cómo
cómo se ven y se comportan estos tornados. Un estudio exhaustivo para lograr algo similar y casi exacto. Los tornados, por supuesto, causan muchos estragos, desde levantar automóviles hasta camiones cisterna de gasolina y destrozar graneros. Las simulaciones de efectos de partículas que ILM había desarrollado también tendrían que interactuar con elementos sólidos y desintegrarlos. Van Meyer descartó rápidamente la idea inicial de conseguir algunos de estos elementos como miniaturas, así que decidieron construir todos estos objetos en CGI y hacer que interactuaran adecuadamente con la iluminación y se combinara con el tornado para que pareciera o reapareciera en el paisaje grabado en el set. Los escombros eran una masa compleja de simulaciones de partículas y piezas animadas a mano. Los animadores tenían un control preciso de todo. Por ejemplo, un granero que iba a ser destrozado o una estructura de aproximadamente 3000 piezas que luego serían esparcidas a las fuerzas del tornado. Los escombros de ILM también tenían que coincidir con los que se habían lanzado con el motor de avión en el set. Y todas estas composiciones tuvieron que adaptarse a las filmaciones realizadas en constante movimiento. Y como si eso no fuera ya suficiente, también como dije anteriormente, ILM tuvo que mejorar numerosos paisajes, transformando los días de rodaje en días llenos de tormentas. Cada una de las etapas del proceso fue presentada al director, quien a veces les hacía rehacer todo con el fin de mejorar la escena. Por eso el equipo trabajó meses y meses en conseguir el resultado deseado. Y aunque se sabe que el trabajo de efectos fue muy difícil, tampoco tenemos que negar que debió ser súper divertido hacer todo lo que vemos. Si crear tornados, destruir edificios e integrar todos estos elementos en tomas en constante movimiento no fuera lo suficientemente difícil, a The Bond aún le quedaba una tarea increíble por delante para ILM: esta vaca voladora. Esta escena memorable, por absurda que parezca, se basa en hechos reales. Los granjeros, después de que pasara un tornado, contaban que habían encontrado a sus vacas kilómetros y kilómetros del campo donde habían estado por última vez. Industrial Light and Magic tuvo que imaginar el cómo debía verse una vaca volando, y la verdad es que lograron algo único y especial que hasta el día de hoy, con la salida de la nueva entrega, sigue viéndose fenomenal. Y así, el trabajo de efectos especiales y visuales de Twister fue recompensado con una nominación al Oscar a los mejores efectos visuales, y aunque no ganó, terminó recaudando la increíble suma de $495 millones mundialmente. Así es. Y ahora que saben todo esto, ¿qué opinan de la cinta? ¿Creen que valió la pena tanto esfuerzo? Pues según yo sí, pero no sé qué opinan ustedes. Así que amigos, sin más, espero que hayan aprendido algo y tal vez se hayan entretenido. Cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones y al igual que en la película, nunca se rindan ante las adversidades, que vendrán tiempos mejores. Y conmigo nos veremos como siempre en el siguiente análisis. Así que... bye. Suscríbete. I'll be back.